Tras 100 días de silencio, Daniel Ortega finalmente admitió que al país han estado llegando centenares de nicaragüenses deportados desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Confidencial confirmó que al país han llegado en secreto 3 vuelos mensuales con nicaragüenses deportados, incluyendo uno que transportó a 44 nicaragüenses que permanecieron detenidos en la base naval de Guantánamo. Hoy llegaron hermanos nicaragüenses que estuvieron encarcelados en Guantánamo. O sea, los encarcelan en Estados Unidos, los mandan a Guantánamo. Ortega reapareció el 30 de abril de 2025 frente a miles de policías, militares y paramilitares encapuchados como supuestos policías voluntarios para conmemorar el 13º aniversario de la muerte del comandante del FSLN Tomás Borge y el Día Internacional de los Trabajadores. En su discurso, el dictador puso fin a su cauteloso silencio ante el presidente Trump y atacó las políticas económicas y migratorias del mandatario estadounidense y lo acusó de crímenes de lesa humanidad. Y en el vuelo llegó una madre desgarrada y cuando va para el avión la montan solamente a ella y no le entregan a la niña. ¿Y qué espera? ¿Qué espera el presidente Trump para mandarle a la niña a esa madre? Porque eso es un crimen horrendo, es un crimen de lesa humanidad que ha lanzado un paquete de medidas económicas sin consultar con ningún país, simplemente lo decidió. Y ahí está amenazando la economía mundial y amenazando también a la economía norteamericana. Ortega acusó a Trump de estar por encima de la ley y los poderes y de no respetar las decisiones de las Cortes Federales cuando en Nicaragua él anuló la independencia de poderes y elevó a rango constitucional su dictadura familiar. Está actuando como que en Estados Unidos con su llegada al gobierno desaparecieron todos los poderes y el poder es él. Y él decide qué se hace y qué no se hace. Esta semana, Rosario Murillo volvió a descargar un virulento ataque de odio contra las voces críticas y opositoras nicaragüenses, como parte de su campaña de manipulación e intento de borrar la memoria de las víctimas de la represión en la rebelión de abril de 2018. Durante su monólogo en los medios oficiales el 29 de abril de 2025, Murillo calificó a los ciudadanos críticos y opositores de imperdonables y sentenció a los exiliados, desterrados y desnacionalizados a no volver a su patria. Los condenables, los imperdonables, los que jamás podrán retornar a esta tierra que no les pertenece. Para opositores exiliados como Juan Sebastián Chamorro, Eliseo Núñez y Dora María Telles, las amenazas de Murillo demuestran la certeza que ella misma tiene sobre el eventual retorno de los exiliados al país. Nosotros vamos a regresar a Nicaragua, eso es un hecho, y precisamente porque vamos a regresar a Nicaragua es que ella dice que nunca vamos a hacerlo, todo lo contrario. Esa suma de odio, resentimiento, ideas distorsionadas del mundo, una verdad alternativa y todo este tipo de cosas. Realmente el discurso de ella es una fotografía de lo que es Nicaragua, de lo que ella ha construido para el país. Rosario Murillo con todo eso es describirse a sí misma, ¿verdad? Ella es una persona condenable y además es una persona imperdonable, pues por los crímenes cometidos, ¿verdad? Es decir, ¿quién puede perdonar los crímenes cometidos desde el 2018 hasta la fecha, pues, de asesinados, torturados, presos, perseguidos, obligados a emigrar y toda la condición de represión y la situación tan difícil que tiene Nicaragua y que ellos, pues, la familia Ortega Murillo causa?
Nicaragua se ubica entre los 10 peores países para la libertad de prensa en el mundo y ocupa el último lugar en el continente americano en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, elaborada por Reporteros Sin Fronteras. En la posición 172 de 180 países, Nicaragua se sitúa por debajo de Cuba, que tiene el puesto 165, y Venezuela el 160, confirmando que la prensa independiente nicaragüense en el exilio sufre las peores condiciones para informar en todo el continente. La organización advierte cómo la dictadura ha erradicado los medios libres en el país, denuncia el retiro de la nacionalidad a periodistas y el exilio forzado de centenares de comunicadores. Este nuevo informe refleja un deterioro global de la libertad de prensa, pero en América Latina, Nicaragua destaca como el caso más extremo, donde sus periodistas resisten a la censura desde el exilio. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este sábado 3 de mayo, la redacción periodística del diario La Prensa de Nicaragua recibió el Premio Mundial de la UNESCO Guillermo Cano 2025. Se trata de un reconocimiento internacional a medios que hayan hecho una contribución significativa a la libertad de prensa y expresión, especialmente en zonas de alto riesgo. El premio honra al trabajo de la prensa independiente nicaragüense que resiste desde el exilio y vence la censura a través de los medios digitales en Nicaragua. El Premio Mundial de la UNESCO a la Libertad de Prensa 2025 llega en momentos en que Nicaragua se ha vuelto el país con las peores condiciones del continente para la libertad de prensa y expresión, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras. El más reciente informe anual de Amnistía Internacional documenta que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen reprimiendo y criminalizando a la disidencia, a las ONGs, a la Iglesia Católica y a otros grupos religiosos y a los medios de comunicación independientes. El reporte denuncia la expulsión, privación de la nacionalidad y la detención arbitraria a disidentes y otras personas, exponiéndolos a una grave vulnerabilidad y a la violación de sus derechos bajo impunidad. El informe de la Organización Internacional de Derechos Humanos también denuncia las estrictas restricciones a la libertad de expresión y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas que sufren ataques por parte de grupos armados progubernamentales y colonos. La dictadura inaugurará una sede universitaria y un supuesto centro de salud mental en las propiedades confiscadas a las hermanas Clarisas, en los monasterios ubicados en el kilómetro 13 carretera vieja a León en Managua y en la comarca Las Grecias en Chinandega. Las religiosas de ambos claustros franciscanos fueron desalojadas abruptamente la noche del 28 de enero de 2025. En el monasterio Sagrados Corazones de Jesús y de María de Chinandega, la dictadura instaló una supuesta filial de la Universidad Nacional Agraria. En el inmueble de carretera a León fue instalado el Centro de Salud Mental Dr. Jacobo Marcos Fresh, el cual será una extensión del Hospital de Atención Psicosocial Dr. José Dolores Fletes de Managua. Ambas propiedades permanecen intactas sin modificaciones importantes. La dictadura únicamente instaló rótulos, la bandera rojinegra y un letrero donde se lee el nuevo nombre para lavar el crimen del robo ilegal, como también han hecho con otras propiedades confiscadas a la Iglesia Católica. El régimen Ortega Murillo aprobó una reforma legislativa que permitirá la explotación de los recursos naturales en áreas protegidas del país. Las nuevas disposiciones autorizarán al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales a delimitar a su gusto cuáles son o no áreas protegidas en el país. El proyecto legislativo de la dictadura incluye una reforma al artículo 116 de la Ley de Medio Ambiente y, de acuerdo a su texto, permitirá el aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible. El activista ambiental Amaru Ruiz de Fundación del Río advirtió a Confidencial de los riesgos de estas nuevas disposiciones. ¿Qué es lo que está detrás de esa modificación de los límites? Bueno, permitir la invasión. Es decir, en áreas protegidas donde ya estaban presentes los procesos de invasión y que no son territorios indígenas, lo que el régimen va a hacer es avalar los procesos de invasión y eso va a tener un efecto
contraproducente con las áreas de los territorios indígenas, porque también van a ser avaladas de alguna u otra manera. Los intereses realmente van a beneficiar a la élite del régimen, pero también a sus socios, y entre ellos, obviamente, y lo estamos viendo con las concesiones mineras, a socios chinos u de otros capitales que entran al país para precisamente generar ese saqueo y despojo de los recursos. Esto no está pensado en la gente. El Vaticano anunció que el cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará el próximo miércoles 7 de mayo, 2 semanas después de la muerte del Papa Francisco el 30 de abril a los 87 años. Los más de 130 cardenales con derecho a voto ya están llegando a Roma, donde a puerta cerrada en la Capilla Sixtina del Vaticano elegirán al próximo líder de la Iglesia Católica. La elección del nuevo pontífice ocurre en momentos de presunta división en el colegio cardenalicio, ante el legado del Papa Francisco que impulsó reformas y abrió el diálogo sobre temas polémicos y las fuertes críticas de sectores más conservadores que resistieron a esos cambios.